Muy bien, gracias, Pastor Antonio, por la invitación. Para mí es un privilegio estar en su conferencia misionera, y pues también amamos y apreciamos al Pastor Antonio. Desde que estaba soltero le conocimos allá en San Luis Potosí. Llegó a la iglesia, ¿verdad? Venía de otra congregación, se agregó ahí a la iglesia, y siempre, bueno, la gracia de Dios se le ha visto en su vida, y qué bueno que Dios le está usando. Estamos muy contentos, muy gozosos verle ya casado, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ahora que está pastoreando aquí la obra, es una bendición. Y gracias, Iglesia Bíblica Bautista de Rayón, por el hospedaje, los alimentos, la canasta, ¿verdad? Todo. Muchas gracias por sus finas atenciones. Y bueno, que Dios nos bendiga. Ha sido de bendición la conferencia. Dios me ha hablado, ha usado el pastor Agüero también, ¿verdad? Para hablarnos, y de grande bendición, hermanos. Y bueno, que la obra siga aquí adelante, sigan fieles, hermanos. Es imposible que no vengan las tribulaciones, las dificultades, pero qué bueno es tener al Señor, ¿verdad? Y que Él nos ayude para seguir adelante, llevando el Evangelio a todo Rayón, ¿verdad? Y hasta el último de la tierra. Así que, bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por todo. Hechos capítulo 16, vamos allá a la palabra de Dios. Vemos ahí en capítulo 16, le hicimos la lectura. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. En este pasaje de la Biblia, hermano, vamos a ver prácticamente el inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el versículo 6 al 10, básicamente vemos que se emprende un viaje hacia la provincia de Macedonia. Un grupo de 4 misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, emprenden este viaje. Y este pasaje, básicamente, hermanos, marca la llegada del evangelio por primera vez al continente europeo. Es aquí donde el evangelio pasa de Asia Menor hacia Europa. Y hermanos, llegaron ahí a predicar a esa provincia y también una colonia de Filipos el evangelio, estos misioneros, encontrando un lugar fructífero para plantar una iglesia como la iglesia de los filipenses, que inclusive pues hoy, ¿verdad? En su epístola seguimos hablando de ellos como una iglesia misionera. Y hermanos, qué bendición, ¿verdad? Que el evangelio llegó hasta Europa. Pero si usted se fija en capítulo 15, en esta salida de este segundo viaje misionero, en realidad, hermanos, no era un plan llegar a Macedonia. No era la intención inicial de Pablo llegar a Macedonia. La intención era otra, pero en el camino Dios los llevó más allá. Y misiones, hermanos, misiones necesita que nosotros estemos atentos a la voz del Espíritu Santo e ir más allá cuando Dios así nos lo pida. Quiero, hermanos, predicar un mensaje, ¿verdad? Sencillo, y dejar tiempo también al siguiente mensaje que vamos a escuchar. Cuando Dios nos quiere llevar más allá. Cuando Dios nos quiere llevar más allá. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Háblanos en esta noche. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, tu dirección claramente cuando tú quieres que hagamos algo más allá de lo que nosotros estábamos planeando hacer. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu en nosotros que nos guía. Mi Dios, cumple todo propósito, envía tu palabra a tu iglesia, que ésta sea recibida, abunde en fruto, glorifique tu nombre y nos lleve a hacer algo en obediencia a la evangelización de toda criatura. Que a causa de esta conferencia, por lo que escuchamos, por la edificación recibida, también en nuestra obediencia, muchas almas alrededor de Rayón, de México y del mundo escuchen el evangelio. Gracias, Señor, para gloria tuya lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos?
En este pasaje de la Biblia, como dije, hermanos, vemos cómo el evangelio pasa de Asia Menor hacia Europa y, como repito, no era el plan inicial del apóstol Pablo llegar a Europa, pero así Dios lo dirigió. Ahora, hermanos, en una conferencia misionera, en la obra del evangelismo, debemos estar atentos cuando Dios nos quiere llevar más allá. Yo creo y estoy convencido que prácticamente a todos o casi todos, Dios quiere, hermanos, enseñarnos a ir más allá. Amén. Y cuántas veces, ¿verdad? Tenemos pensado algún evangelismo, algún plan de trabajo y Dios dice, no, es más allá. Promesa de fe, ustedes van a llenar su promesa de fe el domingo. La obra misionera necesita recursos, hermanos. Necesita que ustedes participen y den a las misiones, llenando su promesa de fe y cumpliendo, ¿verdad? Durante el próximo año misionero, desde abril de este año al abril de otro año, llenarán su promesa de fe y muchas veces estamos pensando y sacando cuenta cuánto vamos a dar a misiones y también necesitamos escuchar al Señor que nos va a dirigir, decir, ¿sabes qué? Ve más allá. Mire, hermanos, la necesidad del evangelio en el mundo entero, millones de almas ocupan en iglesias generosas, iglesias que den para que más y más misioneros vayan al mundo a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Dios quiere llevarnos muchas veces más allá de lo que planeamos, más allá de lo que pensamos que podríamos hacer, más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestros límites que hemos puesto nosotros mismos. Muchas veces Dios quiere llevarnos más atrás. Pablo, si usted se fija en Hechos 15, versículo 16, este es el plan inicial del segundo viaje misionero. Dice el versículo 16, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Si se fijan, el inicio del segundo viaje misionero tenía que ver con ver cómo estaban las obras, las iglesias comenzadas del primer viaje misionero. Tal vez en la mente de Pablo no estaba exactamente el hecho de llegar a Europa con el evangelio. Él no iba, voy a llevar y voy a arrasar con Europa entera, ¿verdad? Voy a llevar el evangelio y voy a plantar muchas iglesias. No, hermanos, pero Dios así lo dirigió. Por eso, hermanos, debemos estar atentos, porque si usted ve la magnitud del segundo viaje misionero, supera al primero. En distancias, en resultados, en iglesias plantadas. Ya no es solamente Pablo y Bernabé, ahora vemos en este trabajo misionero a Timoteo y a Lucas añadidos. Crece el equipo de trabajo del misionero y es un segundo viaje muy fructífero, muy creciente, de una gran cosecha de almas en el continente europeo. Ahora, hermanos, nosotros debemos estar atentos cuando Dios quiere llevarnos más allá. Quiero que veamos algunas 4 verdades, si el tiempo nos da así, sobre cuando Dios quiere llevarnos más allá. Cuando Dios quiere llevarnos más allá. Vemos aquí, hermanos, en Hechos 16, en Hechos 15, rapidito. Si se acuerda, ¿quién fue el compañero fiel del primer viaje misionero de Pablo? Fue Bernabé. Y en este segundo viaje misionero cambia, ¿verdad?, de compañero por un desacuerdo que hubo entre Bernabé y Saulo de Tarso. Y tras este desacuerdo uno dice, qué tremendos misioneros, qué buenos hombres de Dios, y por un asunto que no estuvieron de acuerdo se separan. Y eso sucede, buenos hombres de Dios tienen desacuerdos y en vez de trabajar juntos se van a separar. Pero, hermanos, Pablo, tomando a Silas, emprende el segundo viaje misionero y después, interesante, él no, en la mañana hablaba eso con los misioneros, él no quiso llevar a Juan Marcos a este viaje, lo que a mí me avisa que la razón que Juan Marcos se regresa del primer viaje misionero como ayudante no fue una razón que pudiera justificar Pablo para considerarlo al segundo viaje. Tras ello, hermanos, entonces va Pablo, va Silas, y de repente ahí, ¿verdad? En Derbe y Listra, Pablo ve a un jovencito con ciertas características espirituales, de los cuales una de las cosas más importantes era que daban buen testimonio de él.
Como nos predicaba el pastor Agüero, ¿verdad? Pablo no fue impresionado porque dijo, wow, qué tremendo ganar almas. Era el testimonio de Timoteo lo que llamó la atención del misionero para, a diferencia de Juan Marcos, que no lo quiso llevar, vio a un jovencito de buen testimonio y dijo, a este me lo llevo. Y lo agregó a su equipo de trabajo y mire quién llegó a ser Timoteo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya vemos a Pablo, vemos a Silas, vemos a Timoteo. Pero ahora en el versículo, entre el versículo 6 y el 10 se agrega Lucas. Lucas toma lugar en este equipo misionero. Ahora, algunos ya sabemos la respuesta a lo que voy a decir, pero el pastor Toño le va a invitar una Coca-Cola a quien sepa dónde se agregó Lucas, ¿verdad? Algunos de ustedes ya saben la respuesta. La Biblia nos dice lo siguiente, hermanos, fíjense bien dónde se agrega Lucas, porque literalmente ahí no dice Lucas se agregó o Pablo quiso que Lucas fuese, pero mire dónde se agrega Lucas. Lucas capítulo 16 y versículo 7. Bueno, desde el 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, note que dice, intentaron, es decir, en tercera persona, ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, ¿qué dice ahora? Descendieron, tercera persona. Ellos descendieron, ellos intentaron. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ok. Y versículo número 10. Cuando vio Pablo, ¿verdad? La visión, enseguida, no dice procuraron, te dice procuramos, primera persona. El escritor de este libro, de Lucas, inspirado por nuestro Dios, el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas ya no dice, ¿verdad? Procuraron. Ahora el escritor, después de hablar en tercera, ellos descendieron, se le mostró a Pablo, ¿verdad? Intentaron, ahora dice procuramos. Es decir, el escritor se agrega aquí. Lucas se agrega. Ahora vemos a estos 4 hombres yendo a este lugar. Primer cosa, hermanos, Dios nos quiere llevar más allá de lo que habíamos pensado o planeado. Dios quiere llevarnos más allá. ¿Cuántos de ustedes y yo hacemos planes? Y muchas veces son planes donde no oramos, no buscamos la dirección de Dios. Saben, ir más allá, como Pablo al continente europeo, no es un asunto de pretensión humana o presunción humana. No tiene que ser uno tratando de ir, hermanos, porque queremos tal vez reconocimiento, queremos impresionar, queremos hacer algo grande y vistoso. No, hermanos. Ir más allá debe ser el Espíritu de Dios que nos guíe. ¿Me está escuchando, hermanos? Debe ser el Espíritu de Dios que nos guíe. ¿Cuántas veces lo que tal vez nos está llevando a hacer más o querer hacer más es amor a nosotros mismos? Es querer pasar por alguien reconocido, ¿no, hermanos? Cuando vemos aquí 2 ocasiones, el Espíritu de Dios está guiando a este misionero y ciertamente hay un mundo que alcanzar, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén, hermanos. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Estaban ahí, ¿verdad? Y tratando de llegar a Asia Menor y el Espíritu Santo prohibiéndoles hablar el Evangelio. Luego llegaron a Misia y hay un intento en el corazón, un plan, un deseo de ir hacia Bitinia, pero dice, versículo 7, pero el Espíritu no se lo permitió. Algún cierto tipo de inquietud, ¿verdad? De falta de paz en el corazón del misionero le indicaba que no era ahí, que había que ir más allá. Hermanos, cuando hagamos algo más allá, definitivamente tiene que ser Dios el que nos está diciendo, dale adelante, dale más allá. Tú tienes aquí tus planes, no, yo quiero que llegues más allá. Pablo tuvo que descender a Troas, tuvo que llegar a Troas. Era un puerto marítimo que conectaba, hermanos, la salida de las embarcaciones a la provincia de Macedonia, atravesando el mar Egeo. Básicamente, Pablo no pretendía atravesar el mar Egeo y Dios dijo, sí, Señor, vas a tener que ir más allá de lo que tú pensabas. Y aquel misionero se encierra ahí en Troas a buscar al Señor y yo creo que como era en Hechos 9, lo vimos ayer, yo creo que le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le mostró que debería de ir más allá, que ese mar Egeo no era un límite, que había que pasar ese límite para llegar y llevar el evangelio
hasta el continente europeo. Hermanos míos, Dios nos puede dirigir y mostrar y hablar a ir y hacer más allá de lo que tenemos planeado. ¿Qué tiene usted planeado? Muchos cristianos dicen, bueno, mi plan en este año 2026 es ser un buen creyente. Y Dios dice, no, yo quiero que te consagres totalmente. Yo voy a tratar de ir más fiel los domingos a la iglesia. Tal vez Dios quiere llevarle más allá, que venga a cada servicio de la iglesia. Que ya debe de amar tanto el trabajo y las ocupaciones y le dé lugar a Dios y primeramente al reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas veces, verdad? Bueno, yo voy a empezar a ser un buen cristiano y Dios le está llamando. No solo quiero que seas un buen cristiano, quiero que llamarte para que me sirvas tiempo completo. Mire, Dios tiene planes muchas veces más allá de lo que nosotros pensamos. Vea conmigo el libro de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿de qué hermanos? De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa. Hay un poder de Dios que actúa en nosotros. Y Dios dice, con ese poder que actúa en ti, que viene de mí, nos dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y está diciendo el Señor, bajo ese poder, yo soy poderoso de hacer mucho más. Pero te quiero usar. Pero te quiero usar. Y ahora, hermanos, vean el versículo 21. Él quiere que hagamos más allá con su poder para que la gloria sea para Él. Amén. Dice el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Mire, hermanos, yo recuerdo cuando empecé el trabajo de avance misionero, yo veía, hermanos, la oración y trataba de discernir cuánto Dios quiere que hagamos. Pero yo palpé, hermanos, cuando Dios bendijo más nuestro trabajo, más avanzamos, más alcanzamos para el Señor, fue cuando yo me rendí a no tomar una pizca de corazón. Dije, Señor, si tú haces grandes cosas, si tú quieres que vayamos más allá, Señor, humíllame. Yo no quiero tomar la gloria que te pertenece. Si algo se va a lograr, yo quiero estar detrás de tu cruz. Escóndeme, que tú seas exaltado, que yo sea olvidado, que tú seas elevado, que yo esté en el piso, que tú crezcas, que yo mengüe. Y cuando de corazón anhelamos la gloria del Señor, Él nos va a mover más allá porque será para su gloria. Amén. El primer viaje misionero que hicimos de avance misionero, Dios lo estaba recordando hace rato. Yo me acuerdo que en una libreta yo dije, vamos a tratar de evangelizar 400 a 500 personas en este viaje. Y era puerta a puerta, no eran campañas masivas, era evangelismo personal. Y hermanos, en ese viaje evangelizamos más de 1,300 personas. Amén. Puerta a puerta, uno a uno. Dije, Señor, gloria a Dios. Amén. Y hermanos, yo no hice un segundo plan. Yo pensé que era un equipo misionero por una vez. Y Dios dijo, vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer y ve más allá. Terminamos a través de los equipos misioneros evangelizando a más de 12,000 personas en 9 diferentes países, hermano. Porque Dios quiere llevarnos más allá. Pero el día que yo renuncié a exaltarme a mí o a tomar su gloria, en ese momento vi cómo Dios nos llevó a ser más allá. No pensemos que yo me pongo a pensar cuántas veces no estamos yendo más allá, ni Dios nos lleva más allá, porque lo único que queremos es gloria para nosotros. Aplauso para nosotros. Y de ahí no vamos a pasar. Hermanos, Dios quiere llevarnos más allá. Por eso, vea conmigo Hechos 16, necesitas un Troas. Troas es ese puerto marítimo donde Pablo habló con Dios, se dejó guiar por Dios y se le mostró la visión de noche un varón macedonio que le dijo y le rogó, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, ¿lo tiene, hermanos? Versículo 6, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas era un puerto, me imagino, ¿verdad? Yo así me lo imagino, una casita ahí, se veía el mar,
y Pablo mirando hacia el mar diciendo, Dios, ¿hasta dónde quieres que lleguemos? ¿A dónde debemos dar el evangelio? Y ahí Dios lo guió a hacer este trabajo. Dios nos quiere muchas veces llevar más allá, pero hay que tener un Troas que sea Dios y que sea para su gloria. Amén. Número 2, hermanos, cuando vemos aquí el avance, número 2, cuando Dios nos quiere llevar más allá, nos va a ayudar a cumplir su voluntad. Dios nos va a ayudar. Amén, hermanos. Dios nos va a ayudar. A veces tenemos temores, crisis de fe, confiamos o no confiamos. ¿Me dejo caer en las manos de Dios o no? Pero cuando Dios nos dice que vayamos más allá, es maravilloso ver cómo Dios nos ayuda. Es maravilloso ver la mano de Dios. Y también es triste ver que emprendemos proyectos por nosotros mismos y frenados y secos, sin fruto, Dios diciendo no. Amén. Pero cuando es Dios, qué hermoso es ver cómo Él nos ayuda a ir más allá. Amén. Es que no sé hablar, yo te voy a enseñar a hablar, voy a llenar tu boca con mi palabra. Es que yo no tengo la capacidad y Dios nos capacita. ¿Me está siguiendo, hermanos? Porque Él nos quiere llevar más allá. Vea conmigo ahí, Hechos 16, versículo 13 al 15. 13 al 15 dice la palabra de Dios. Ya emprenden el viaje hacia Macedonia y dice lo siguiente, bueno, desde el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí, miren a dónde llegaron, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Aquí ya cruzaron el mar, ya fueron más allá. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Nota el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos ahí. Lidia fue muy importante, hermanos, fue la primera mujer, ¿verdad? Que en Europa, de aquel lado, ella llegó a otro lado del mar, ¿sabe por qué? Por dinero, por negocio, era vendedora de púrpura. ¿Cuánta gente sí se mueve a otra parte del mundo por dinero? Yo me pregunto, ¿verdad? Si Dios lo llamara a usted a ser un misionero a otro lado del mundo, ¿cuánto diría, heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero tal vez una empresa le dice, mira, te vamos a mandar a Taiwán, vas a ganar $16,000 al mes. No, sí me voy. Mire, hermanos, más que dinero, lo que nos debe mover es la palabra de Dios. Y yo recuerdo un primo de mi esposa en Malasia, hasta allá, ¿verdad? Y algunas veces con él platicando en alguna mesa, contando experiencias de Malasia, aquí, todo por dinero. Lidia llegó así al otro lado. Llegó a Filipos como una vendedora de púrpura, una empresaria. Y esta mujer recibe el evangelio. Y ella ayuda a Pablo para quedarse ahí, hospedaje, para continuar en Filipos haciendo el trabajo del Señor. ¿Qué pasó? Pablo fue más allá, pero ¿qué tal si Pablo se pregunta, pero ¿y cómo lo voy a hacer en Filipos? Es otro continente. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a dar? ¿Quién nos va a apoyar? Mira, hermanos, cuando Dios nos lleva más allá, Dios proveerá. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a cuidar. Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Amén. Amén. Nuestra iglesia había estado orando, hermanos, y habíamos estado orando mucho por comenzar otra obra, una iglesia más. Digo, bueno, tenemos 7 años, teníamos en aquel entonces 6 años y medio, y estaba llorando, Señor, me está poniendo una carga de comenzar otra obra, comenzar otra iglesia, pero ¿dónde, Señor? ¿Bajo qué recursos? ¿Con quién? Yo no sé. Y hermanos, estuvimos orando mucho, y un hermano de nuestra iglesia en León enfermó de cáncer. Un ex militar, él trabajaba en León como un guardia de seguridad de una esposa de un empresario zapatero muy importante en León. Y él era un guardia, él siempre traía su mochilita con su pistola ahí. Era un ex militar.
enfermó de cáncer y en cuestión de 3 a 4 meses se fue con el Señor. Se fue allá al Hospital Militar de la Ciudad de México, le dieron quimioterapia, rapidito se vino abajo el hermano y falleció. Se fue con el Señor. Fui a predicar a su funeral allá a la Ciudad de México, a la zona militar, y estuve presente ahí, hermanos, con la familia, la hermana Luz y sus hijos. Y me senté, hermanos, a platicar con ellos, a consolarlos, tomar un café ahí en el velatorio, etcétera. Y se me acercó la hermana Luz y su hijo, me dijeron: pastor, nosotros ya no vamos a estar en León. Ahí estábamos por el trabajo de mi esposo, pero yo no tengo ahí dónde quedarme, no tenemos trabajo y nuestra casa está en San Juan del Río, Querétaro. Y me dijo ella: me voy a regresar. Y luego me miró a los ojos y me dijo: pastor, ¿no ha pensado comenzar una iglesia en San Juan del Río, Querétaro? Amén. Y le dije: hermana, no lo había pensado, pero habíamos estado orando que Dios nos guiara y hacer más por la obra de Dios. Y Dios nos quiso llevar más allá. Estuve orando y hablamos con hermano Giovanni en su momento para que orara. Si él pudiera, él ya había trabajado conmigo con equipo misionero. Hermano Giovanni aquí me ayudó como parte bien importante en comenzar la obra allá en León, hermanos. Un buen siervo de Dios, hermano Giovanni. Y me ayudó a comenzar la obra, estuvo conmigo. ¿Cuántos años, hermano Giovanni? 3 años. 3 años. Y luego encontró el amor de su vida y nos dejó el hermano, ¿verdad? Hermana Mimi se casó y pues mejor, ¿verdad? Que soltero en León, mejor casado. Y halló a su ayuda idónea, se casó, gloria a Dios, pero lo volví a contactar mientras él estaba sirviendo allá en el estado de Tepic, de Nayarit, y el hermano estuvo orando y regresó. Yo estaba pensando: sí, hermana Luz, pero ¿dónde está el obrero, los recursos? Todo no sabemos. Pero todas las cosas se acomodaron. Dios proveyó el obrero, Dios proveyó los recursos y hasta un asistente le mandamos al hermano allá. A un hermano Ronaldo está trabajando con él y nuestra iglesia le da un apoyo para, no de tiempo completo, pero importante para estar apoyando al hermano allá. Y se comenzó una segunda iglesia, la Iglesia Bautista Corona de Vida San Juan del Río, Querétaro. El pastor es el hermano Giovanni. Mira, hermanos, si nos detenemos a mirar, es que Dios nos quiere llevar más allá, pero ¿y de dónde? ¿Y cómo? Mire, camine que Dios proveerá. Camine que Dios nos va a ayudar, porque es su voluntad. Pero hay que asegurarnos que es Él. Amén, hermanos, que es Él. Dios siempre nos va a ayudar. Ahora, hermanos, aquí en Hechos 16, rapidito, hermanos, nada más, dice la Biblia en el versículo capítulo 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, esta es Lidia, le dijo al misionero: entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dios proveyó hospedaje para continuar en Filipos. ¿Cómo se necesitan cristianos y cristianas como Lidia? Que estén dispuestos a poner de sus bienes materiales para el avance del evangelio. Se acabaron los amenes, ¿verdad? No habíamos hablado de dinero hasta ahorita, hermanos. Tanto muy contentos, pero cuando tocamos al Dios Moloch, ¿verdad? Al Dios dinero ya no nos gusta tanto, hermano. Qué bendición por Lidia. Lidia, decimos, Dios nos va a ayudar, Dios va a proveer. Sinceramente, yo no he visto todavía que de repente se abre una nube y empieza a caer dinero para los misioneros. Todo ese dinero que es de Dios y viene de Dios pasa a través de mayordomos fieles. Amén. A través de cristianos y cristianas que saben que de lo que Dios les da, pueden dar a las misiones. Amén. Queridos hermanos, Dios le va a ayudar. Cuando Dios le quiera llevar más allá, Pastor Toño, cuando Dios les guía a hacer más, no se detengan. Aunque el mar parezca cerrado, Dios abre camino, ¿verdad? Aunque el río parece, el río Jordán parecería que no se puede abrir, como Josué, caminen, que Dios proveerá. Dios les va a ayudar. Y después, ya que estamos al otro lado, le damos la gloria al Señor. Número 3, hermanos, cuando Dios quiere llevarnos más allá, ayer el pastor Agüero predicaba de ahí un poco, mire, siempre va a haber oposición. No desanimen, hermanos, no desanimen. Un hombre de Dios empieza a orar y dice: Señor, úsame para que tu iglesia cumpla su propósito, para llevar el evangelio a los perdidos, apoyar la obra misionera.
¿Usted cree que el diablo está ahí sentadito, nomás mirando, diciendo, bien, 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 además yo le voy a ayudar? No, hermanos. Alguien una vez dijo de una manera un poco grotesca, pero muy cierta, un misionero preguntaba, porque muchos misioneros van a otros países y dicen, bueno, si yo voy a ese país, ¿quién me va a ir a recibir al aeropuerto? ¿Qué pastor va a ir por mí? Y un hermano dijo, yo te voy a decir quién te va a ir a recibir. El diablo. Y va a tratar que bajando de ese avión te regreses lo más pronto posible. Él va a tratar de impedir que te mantengas el ánimo, el gozo, tu vida espiritual en buen estado. Te va a tratar de minar, desgastar, enloquecer. ¿Me está escuchando, hermanos? Dividir, maltratar, presionar, arrestar, difamar. Él va a luchar con todo, pero ¿sabe qué? Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Por eso cuando vamos más allá tenemos que estar conscientes y no le sorprenda, no desanime. El diablo va a empezar a pelear contra usted. Ayer dijo una frase el pastor, ni la voy a repetir para no echarla a perder. Excelente, ¿verdad? Cuando no te topas al diablo ya no la va a decir porque la voy a echar a perder. El pastor me dijo muy bien. Hermanos, ciertamente va a haber batalla. Vemos aquí en Hechos 16 cómo empieza una muchacha con espíritu de adivinación a empezar a hacer un estorbo. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer llegó a ser molesta y un estorbo, y su espíritu no era de Dios, es del maligno. Se dice que una mujer o la persona con el espíritu de adivinación es una persona que entraba en una alucinación, en un descontrol, ¿verdad? Donde el enemigo le podía usar. Ahora, hermanos, le voy a decir algo. Ciertamente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando Dios nos quiere llevar más allá, Dios nos va a ayudar, pero es necesario que usted y yo nos sometamos a Dios. No hay manera de entrar en esta batalla espiritual y salir con la victoria si no nos sometemos a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo nos quiere hacer huir a nosotros, pero sometidos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Y ponga atención, no hay manera de que nosotros sin el Señor podamos enfrentar tal enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que usted, dice, pero yo no soy misionero, no le hace, es miembro de esta iglesia, sométase a Dios, porque la batalla espiritual estará tremenda. Amén. El diablo va a querer agarrar a uno o dos descuidados que no leen la Biblia, no viven en santidad. Y el diablo va a decir, a ti te voy a usar para traer problemas, para dividir, para atacar. No se deje usar por el enemigo. Dios quiere llevar a esta iglesia más allá y hay que vivir sometidos bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Mire, hermanos, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Le voy a enseñar este principio. Lucas capítulo 7, no lo vea, ya voy a casi a terminar. Jesús sana a un siervo de un centurión. Y cuando Jesús iba a la casa de ese siervo a sanarlo, el mismo centurión, si usted recuerda, le mandó un mensaje a Jesús y le dijo lo siguiente: no es necesario que vengas, di la palabra y será hecho. Ese centurión le mandó a decir a Jesús, no tienes que venir a tocarlo y poner las manos, tú eres el Señor. Si tú dices algo, sucede. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús escuchó eso y luego le dijo, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión está explicando lo que él entiende de quién es Jesús, el Hijo de Dios bajo la autoridad de su Padre. Y él dice, yo también soy hombre bajo autoridad y cuando digo algo las cosas pasan, mis siervos me obedecen porque yo vivo bajo autoridad. Papá, ¿quieres que tu hijo te obedezca? Tú empiezas a obedecer a Dios. Tú ponte bajo la autoridad de Dios, porque los que viven bajo autoridad tienen autoridad. Imagínese usted cómo funciona la autoridad espiritual. Carretera Río Verde hacia San Luis, la autopista.
Usted está parado ahí en medio en el kilómetro por la Coca, kilómetro 10. No, quién sabe cuál es, pero más o menos. Y viene un tráiler cargado con 20 toneladas de cemento. Y usted se para ahí en medio de la carretera y le empieza a hacer así. Y trata de detener el tráiler. El tráiler a 120 kilómetros por hora, trailero mexicano. 20 toneladas encima. Si él hace esto, ¿qué pasa? ¿Detendría el tráiler? No. No. Haría pedazos a su cuerpo, su vida. ¿Sí me está siguiendo? De estar así, estaría allá y luego abre los ojos y ya, Señor Jesús, gloria a Dios. Si hubiera ido con el Señor. Pero escúcheme algo. Si un hombre se pone en la carretera y el tráiler viene a 120 kilómetros por hora, cargado con 20 toneladas, pero un hombre se para a un lado con un uniforme de militar o de policía y hace una señal al tráiler, o hace así, ese monstruo se detiene. No tuvo que usar fuerza propia, sino autoridad delegada. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. No usó su fuerza para detenerlo, sino una autoridad que le dio poder para detener a ese monstruo. Si usted quiere ir más allá y hacer más por el Señor, va a haber una batalla espiritual y es mejor que entienda este principio. Para poder enfrentar a ese enemigo, no es nuestra fuerza, es la autoridad que Dios le da a los que viven bajo autoridad. Número 3 y final, 4. Cuando Dios quiere llevarnos más allá, escúcheme bien, es más allá de lo que pensamos y planeamos. Cuando Dios quiere llevarnos más allá, hermanos, Dios nos va a ayudar a cumplir su voluntad. Número 3, cuando Dios quiere llevarnos más allá, hermanos, el enemigo se opondrá. Viva bajo autoridad y tendremos avances y victoria en el Señor. Por último, solo lo menciono, el tiempo se agotó. Hechos 16. Una vez que esta mujer endemoniada, esta muchacha, el espíritu salió de él, ¿verdad? Pablo dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y ese espíritu salió. Y pues como perdieron ganancia, los acusaron y los encarcelaron. Vea lo que dice Hechos 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, cuando Dios quiere llevarnos más allá, también van a venir pruebas. También van a venir pruebas. Para nosotros ir más allá, escúcheme bien, también nuestra fe debe ir más allá. ¿Me está escuchando, hermanos? No podemos avanzar sin nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. También nuestra fe tiene que ser purificada. También nuestra fe tiene que estar sólida en el Señor. Y a veces las pruebas continuamente Dios las usa para purificar nuestra fe. Es muy difícil, escúchame y voy a terminar, ir más allá y decir, oh Señor, voy a hacer más allá, guiado por ti, tú me estás ayudando, estoy enfrentando al enemigo y venciendo por tu gracia. Pero es muy difícil que cuando más nos entregamos, más avanzamos, pasan cosas que pudiéramos considerar, Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pablo no estaba ahí, hermanos, Señor, pero vine hasta el continente europeo por tu dirección, yo seguía el Espíritu de Dios y mira lo que me pasa. Mira, hermanos, dejemos de quejar. Cuando Dios nos quiere llevar más allá, también nos quiere transformar a nosotros. Quiere que nuestra fe crezca.
porque queremos ir más allá sin crecer nosotros. Queremos que la obra crezca, pero yo no, hermanos, para que la obra crezca, nosotros debemos crecer en el Señor. Y crecer nuestra fe, y crecer nuestra consagración, y crecer nuestro conocimiento, y crecer nuestro fuego, y crecer nuestra compasión. Dios quiere hacernos crecer a nosotros, por eso vendrán pruebas cuando Dios nos quiere llevar más allá. Amén. Dios, hermanos, nos quiere usar, pero vendrán las pruebas. Y termino con esto. Qué tremendo, ¿verdad? La manera de enfrentar una prueba de estos misioneros. Versículo 23, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Las pruebas se enfrentan en oración. ¿Qué más hacían? En la cárcel cantaban himnos a Dios. En las pruebas siempre hay que estar alabando a Dios. La alabanza a Dios nos mantiene enfocados en sus atributos, en su poder y en lo que Él es. Amén. En una prueba ora a Dios, canta a Dios y espera en Dios. Pablo no ofreció dinero para que lo sacaran. ¿Estamos ahí, hermanos? Como cuando le agarra usted la policía y todavía ofrece mordida. Pablo me dijo, a ver, te voy a dar un dinerito, sácame de la cárcel. Cantó a Dios, oró a Dios y esperó en Dios. Y Dios hizo lo que Él sabe hacer. Un tremendo terremoto. Se sacudió esa cárcel, se abrieron las puertas. Pero lo más interesante de ello, hermanos, es que los presos no salieron corriendo. Siendo sinceros, si usted estuviera en la cárcel y de repente viene un terremoto y todas las puertas se abren y ahí usted se asoma y está el camino solito para salirse corriendo, ¿usted se quedaría en la cárcel? Usted agarraría y cerraría la reja. ¡Ay, se abrió, ciérrale! No sé, yo saldría corriendo. Pero estos presos no salieron corriendo. El carcelero se iba a quitar la vida porque si dejaba ir a los presos lo iban a ejecutar. Pero qué tremendo que el testimonio de ellos pasando esta prueba, cantando, alabando, esperando en Dios, era tan interesante su testimonio, tan llamativo, que ni los presos quisieron salir corriendo, querían seguir escuchando a Pablo. Querían estar ahí para saber más de Dios. Mire, hermanos, no es parte del mensaje, pero la gente ve cómo enfrentamos las pruebas. Amén. Y eso puede ser un tremendo testimonio para que otros conozcan a Dios. Hermanos, cuando Dios nos quiere llevar más allá, también Dios quiere llevarnos a nosotros a crecer más allá. Que Dios nos dé de su gracia, hermanos, cuando Dios nos quiere llevar más allá. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el resto del servicio, el siguiente mensaje, todo lo que se va a hacer. Padre, muchas veces ponemos límites a lo que vamos a dar a misiones, límites a lo que